Bien, como decíamos, estamos con Luis Antezana Eregueta, con quien vamos a hablar sobre el federalismo en Bolivia. Don Luis, buenas noches, nos escucha, estamos en vivo y en directo desde Oruro para todo el país y el mundo. ¿Cómo están, don Luis? Muy buenas noches. Buenas. Luis, Buenas noches. bien, gracias, don Luis. Luis Antezana Eregueta, que es un historiador de nota, un hombre que vivió aquellos años conflictivos en el país, donde también se alzaba banderas de autonomía, banderas cívicas, de civismo, algo similar a lo que hoy se vive. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista, tienen sus orígenes precisamente en aquellos años 50, en aquellos años combativos de una crisis política profunda en el país, que don Luis Antezana vivió en aquellos años y que también escribió en esa monumental obra Historia Secreta del Movimiento Nacionalista Revolucionario, en folletos, etc. Pero él tiene además una obra muy importante donde habla sobre los antecedentes federales en Bolivia, las revoluciones federales, los levantamientos federales, además enmarcados en el tema de la tierra. Él fue Luis Antezana Eregueta, presidente del Consejo Nacional de Reforma Agraria, además. Don Luis Antezana, en primer término, usted que ha estudiado la historia de Bolivia en estos momentos tan importantes, ¿qué es el federalismo? ¿Qué antecedentes tiene el federalismo en Bolivia? Y esto es aplicable hoy en día en el país. ¿Cómo ve esta propuesta cívica, regional de Santa Cruz, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho? Adelante, por favor, don Luis, le escuchamos con gusto. Con mucho gusto. En primer lugar, en el aspecto histórico, ya el asunto fue planteado hacia el año 1860 y fue creciendo y fracasó, sin embargo, se intentó aplicarlo en la convención de 1880, también fracasó, y lo mismo sucedió en la convención de 1899. Y así sucesivamente. Es una cadena de fracasos. Pero lo que hay que ver es que ¿por qué no se cumple? Porque no es una necesidad histórica del momento. El planteamiento de Camacho es de que hay que hacer el federalismo, pero comete dos errores. Primero, es un planteamiento inoportuno en momentos en que el país está viviendo una crisis muy profunda y que va a ser muy larga, y Camacho agrega un nuevo problema a esta situación en vez de dedicarse exclusivamente a arreglar los problemas que existen. Eso es una propuesta inoportuna. En segundo lugar, es una propuesta impertinente, porque primero, para que se resuelva el problema del federalismo, lo que hay que hacer es solucionar los grandes problemas nacionales, como el asunto de la nación, el asunto de la economía, esos dos problemas. Y si no se resuelven esos dos problemas, es imposible que ni siquiera se plantee el federalismo, y en esa forma este planteamiento es sumamente subjetivo, no tiene raíces en la realidad. Don Luis, bien, muchas gracias, sí. Muchas gracias, don Luis. Estamos en una situación política bastante delicada. Es posible que muchos han dicho, me han dicho muchos compañeros, que es algo a lo que no debería darse la importancia, es algo a lo que no hay que dejar pasar, no sé por qué se hace revuelo de ello. Sin embargo, amigos y amigas que nos ven en Nación Digital, son cosas que ocurren en nuestro país y que así nos ocupemos de ellas o no nos ocupemos de ellas, tiene trascendencia en la realidad misma. Tampoco le hemos dado importancia al asunto por la abrogación de esta ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero Santa Cruz ha parado por una semana y en algunos lugares del país también hubo paros, bloqueos y otras cosas, y se logró hacer abrogar esa ley.
O sea que en estos planteamientos, en estos movimientos que hay, se toman decisiones que atañen a todo el país, como abrogar leyes y otras cosas más. De tal manera, es por ella nuestra atención. Se ha hecho un pedido que ha tenido eco en Santa Cruz y que se puede debatir a espaldas nuestras, ¿verdad? Es por ello que tratamos como labor periodística, de periodismo digital acá desde Nación Digital, que nos pueden ver ahora en todo el mundo a través de YouTube y de Facebook Live, gracias a la tecnología. Somos hombres de papel, nos gusta el papel impreso, pero nos servimos también de esta tecnología, de esto digital. Don Luis Antezana, usted que ha vivido dos momentos históricos en el país, ¿existe alguna similitud, a su modo de ver, en los conflictos de los años 50, impulsados por la Unión Juvenil Cruceñista, por el Comité Cívico Pro Santa Cruz? Estaba ahí Carlos Valverde Barberí, estaba también otros dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, como el capitán Gil y otros. Un enfrentamiento terrible con el gobierno central del presidente Siles Suazo, por ejemplo, 1956, 57, 58, que desembocó en enfrentamientos fratricidas de sensibles proporciones, como los ocurridos en la capital cruceña en aquellos años, donde murió un dirigente del MNR de apellido Barberí, como los sucedidos en Terevinto y otros, ¿verdad? ¿Usted ve alguna similitud en esos sucesos de aquellos años trágicos y sangrientos en Bolivia con lo que hoy vivimos, con lo que hemos vivido desde el año 2008, las exigencias del Comité Pro Santa Cruz, la violencia que hubo igual en Santa Cruz, toma de instituciones, violencia, atropellos, ¿verdad? Y lo que hubo de alguna manera en estos últimos años también? ¿Ve alguna similitud en esos conflictos? ¿Cree que hay algo detrás, algún fin eminentemente político, de interés de grupo, de clase o de casta, tal vez? ¿Acaso un afán además separatista de alguna manera podría existir? ¿Qué similitudes ve entre esos dos momentos históricos? Y si existiría acaso, a su modo de ver, algún cierto afán separatista, don Luis Antezana. Este momento no hay ninguna similitud del movimiento cruceño con relación a del año 1956, 53, 54. En aquel tiempo, el movimiento de Santa Cruz, el movimiento político de Santa Cruz, era un movimiento de la Falange, y la Falange inició un levantamiento, una especie de golpe, el primer golpe que fracasó. No tenía nada de federalismo. Quisieron darle el aspecto de federalismo, pero absolutamente no tenía absolutamente nada de federalismo, porque yo estuve presente en Santa Cruz en esos días. En segundo lugar, el levantamiento posterior de contra Siles Suazo, el segundo movimiento, tampoco era federalista, simplemente estaban peleando por el 11%. Pero ahora el planteamiento es directamente federalista. En aquel tiempo no se habló de la palabra federalismo. Yo no escuché una palabra, le atribuyeron a algunas personas, pero el movimiento mismo no era federalista, era un movimiento político local y de Falange, de la oposición de Falange, que precipitó a la muerte a varias personas. Entonces, ahora el asunto es completamente diferente. Ahora el planteamiento es directamente federalista y naturalmente es un planteamiento político por los intereses localistas de algunos sectores sociales de Santa Cruz. Esa es la realidad completamente objetiva. ¿De qué federalismo podríamos hablar hoy en día en el país? ¿Qué se innovaría en el sistema político, en la descentralización, con la elección ya de gobernadores, de alcaldes, atribuciones en lo económico que tienen los gobiernos autónomos departamentales, todo aquello? ¿En qué favorecería el federalismo
a esta descentralización del Estado? ¿No será algo más bien eminentemente político? Por lo menos a mi modo de ver es así. ¿Qué piensa usted, don Luis? Sí, es político, efectivamente, es político. No se puede negar, todo es político. Pero lo que ocurre aquí es que los que proponen federalismo y los que hablan de esta palabra no saben exactamente qué es el federalismo. ¿Qué es el federalismo? En realidad lo que se quiere es establecer el Estado federal nacional. No es solo federalismo, una palabra abstracta que no dice nada. Quieren establecer el Estado federal nacional. Y eso es peor que todo el centralismo, es peor que el centralismo que actualmente existe. Porque en esencia el Estado federal es un superestado, es un Estado central que se superpone a los estados miembros. Es decir, ya es el Estado directamente, como el ejemplo americano. El centro del Estado está en Washington y todos los 50 estados dependen directamente de todas las decisiones centrales de Washington. Eso es lo que se quiere aquí, agravar el centralismo, que se ven que se cree aquí un superestado que maneje férreamente a todo el país. Y aquí esto coincide al planteamiento de Camacho, plantea también, es similar al planteamiento del Evo Morales, que también quiere un superestado para manejar el país, un superestado socialista para manejar todo el país. Entonces, por eso es que el planteamiento de Camacho es impertinente, porque Camacho no sabe lo que es el federalismo y todos sus compinches tampoco saben qué es el federalismo. Está claro que no saben, porque tampoco han dicho qué es el federalismo y qué pretenden aquella conferencia de prensa en días pasados. No lo saben. Pero para un poco saber, don Luis Antezana, usted que es un perito en el tema de la tierra y del agro en nuestro país, ¿en qué desde la perspectiva de la tierra, de lo agrario, Bolivia que tiene su revolución agraria en realidad ha quedado pendiente y no fue una revolución propiamente dicha, que hay mucho por hacer, hay que empezar incluso en el tema agrario. Desde la perspectiva del agro, ¿cómo ve el federalismo usted? El actual federalismo es producto de la no solución del problema de la tierra en Santa Cruz. Y no solamente no solución a fondo, sino de agravación de lo que ya se estaba avanzando. Es directamente efecto de la toma de tierras, porque Santa Cruz tiene su independencia en la formación de su economía agraria y está marchando muy bien. Y intervienen en ese proceso, y para frenar aparece el federalismo para que no se tergiverse la solución del problema de la tierra. Entonces este federalismo ha nacido precisamente con motivo de estos problemas de las tomas de tierras que vienen directamente del oficialismo, porque el oficialismo quiere convertir las haciendas privadas que pasan de 2.000 haciendas privadas en Santa Cruz, quiere convertir a esas haciendas privadas en haciendas, en granjas comunistas, quiere convertirlas en haciendas colectivas, entregándolas a los campesinos. Entonces ese es el fondo del problema del federalismo, es decir, el fondo del problema del federalismo es el problema de la tierra. Ese es el asunto. Excelente.
Es una realidad concreta en la que nos acaba de decir Luis Antezana Ergueta. Al final de cuentas todo pasa por la tierra, ¿verdad, don Luis? Todo pasa por la tierra porque es donde estamos, es donde nos movemos y donde producimos, donde se produce el alimento también. Todo pasa por la tierra. Y no se podría acaso ir a un sistema federal cuando hay tanto por hacer en la tierra, cuando hay tantas irregularidades, vacíos en la ley de la reforma agraria y todo lo demás. En realidad nos quedamos con su aseveración de que no saben qué es federalismo aquellos que hoy proponen supuestamente esto y que hay detrás un fin eminentemente político. Don Luis Antezana, muchas gracias, de corazón le decimos aquí desde Oruro, un saludo muy fraternal y sin duda en ocasiones posteriores vamos a seguir conversando sobre estos temas. Un saludo cordial desde Nación Digital, don Luis. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Bien, era el contacto con Luis Antezana Ergueta desde la ciudad de La Paz, quien nos hablaba sobre el federalismo y nos decía desde su experiencia vital que no hay nada de parecido entre las propuestas actuales de los sectores cívicos de Santa Cruz con las de los años 50, que él vivió aquellos enfrentamientos épicos que parecían guerras en realidad entre Santa Cruz, los cívicos cruceños contra el gobierno central, con muertes de por medio, los sucesos lamentables de Terebinto, muchas y muchas muertes, etc. Él vivió todo eso, él vivió todo aquello, pero él nos decía, aquello era una lucha política, encabezada por Falange Socialista Boliviana. Hoy estamos en una lucha que no tiene un componente nacional. Podemos ver cierto afán separatista, hay un coqueteo con el separatismo de los dirigentes cruceños actuales, eso no se puede negar. Ya no se sabe qué excusa poner. Ellos eran candidatos para la presidencia de la República, seguramente para desde el poder facilitar una especie de divorcio, de separación, de escisión de Santa Cruz del resto de Bolivia. El federalismo, como bien decía Luis Antezana, no puede aportar en nada más en la descentralización del Estado, que es lo que supuestamente ellos piden. Hay elección de gobernadores por los propios pobladores de cada departamento. Ya tienen el nombre de gobernador, tienen competencias en lo económico exclusivas los gobiernos departamentales, nombran directamente a sus secretarios, lo que sería ministro en lo nacional, tanto del área económica, de salud, de seguridad ciudadana, todo aquello. El siguiente paso es sin duda la separación del país. El segundo paso es la separación ya del país. Y muy bien nos decía don Luis Antezana, un Estado federal es más bien en muchas ocasiones mucho más centralista que una república unitaria como la que tenemos hoy en el país. Y el ejemplo está en Estados Unidos, que él lo decía. Bien, amigos, amigas, pasamos al sector del libro del día. El libro del día, que hoy es una joya que tenemos por acá, que llega a nosotros gracias al gentil auspicio de El Café de la Nación, Nación Librería Café, que está en Oruro, en la avenida Villarroel, número 451, entre Potosí y Pagador. Hoy, como siempre, estoy degustando un rico café expreso, que van a poder también probar ustedes al paso o también acá en nuestras instalaciones. La atención acá se lleva adelante desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía y desde las 2:30 de la tarde hasta las 7 en punto de la noche, de lunes a viernes. Los días sábados también están abiertas las puertas de la librería Café Nación de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El libro de este día, el libro de hoy es Tamayo rinde cuenta. Es la primera edición de esta obra, editada en 1947, y que está directamente relacionada con el mes en el que estamos, noviembre. El 20 de noviembre
no pudimos hablar de ello porque no habíamos vuelto con el programa todavía, tuvieron lugar en Bolivia. Siempre en este país tan convulsionado, tan inquieto, tan levantisco, producto de su propia geografía accidentada, de cumbres, de precipicios. ¿Acaso por ello el poblador sea tan levantisco en Bolivia también? Allá, igual que en nuestro tiempo, 1944, en el gobierno del presidente Gualberto Villarroel, tuvo lugar un levantamiento contra el régimen de Villarroel, encabezado por militares, pero también por civiles. Y esto estalló aquí en Oruro, desde donde llevamos hasta ustedes nuestro programa Nación Digital. Aquí en Oruro nació todo esto y desembocó en el fusilamiento de 10 ciudadanos, en un fusilamiento sumario, por orden directa, sin que mediare ningún proceso de por medio. Y al día siguiente, 21 de noviembre, los diarios de La Paz amanecían con la noticia trágica. Hasta el momento han sido fusilados los siguientes ciudadanos, decían los periódicos así, y venía la lista de los ciudadanos que habían sido pasados por las armas. Algo trágico. Era presidente del Congreso Nacional don Franz Tamayo, del Poder Legislativo, y en esta obra él da su verdad de los hechos. Se le ha acusado a él de no haber protestado, de haber sido colaboracionista con el régimen de Gualberto Villarroel, de quien era muy amigo, por cierto. ¿Y qué es lo que dice él respecto de esto? Bueno, dice, en la mañana del 21 de noviembre de 1944, la nación despertó estupefacta ante el aviso oficial que decía: hasta la fecha han sido fusilados la nómina que todos recuerdan. Desde el 20 de noviembre la República estaba en estado de guerra civil, con parte del territorio y parte del ejército en plena subversión. Entonces Franz Tamayo, al enterarse de estos fusilamientos, como presidente del Poder Legislativo del Congreso Nacional, pronunció un discurso al que llamó el discurso cristiano, su gran discurso cristiano. ¿Y qué decía en él? Dice Tamayo, en su folleto: yo comencé condenando la revolución de Oruro, que significaba la vuelta a la guerra civil. Después de medio siglo, como yo, presidente de la Asamblea, jamás me había hecho reo de crimen conspiratorio ni revolucionario, yo podía levantar la frente y la voz muy alto, más alto que cuantos vivieron y lucraron de destruir las instituciones y las leyes de la República durante 120 años de siniestra democracia. Enseguida establecí las condiciones morales y legales en que era lícito morir y matar durante la guerra internacional o la guerra civil. Y al fin concluí afirmando que el solo responsable de la victoria de las naciones democráticas en la última guerra mundial era el espíritu cristiano con el que estaban fundidos los cañones de los pueblos democráticos. En ese discurso cristiano, Franz Tamayo llamaba a la piedad, que nunca debe ser olvidada, decía. Hemos podido revisar ese discurso en el archivo del Congreso Nacional en La Paz. Él decía la piedad, el no olvido de la condición humana de las personas, haciendo evocación a ello, pronunciaba ese discurso y según él era un poco quizá hasta megalomaníaco don Franz Tamayo, pero según él ese discurso cristiano fue el que paró la cadena de fusilamientos y salvó a 60 individuos que estaban en la lista para ser fusilados, incluido el general Félix Tavera, que fue comandante de las Fuerzas Armadas, de ser fusilados. Según él, ese su discurso los salvó y eliminó la cadena de fusilamientos. Eso dice acá, de eso da fe él aquí en esta obra. Y concluye haciendo referencia a la autonomía universitaria. En el colgamiento de Villarroel el 21 de julio de 1946, un presidente que tuvo muchas profundas luces, pero también sensibles sombras y siniestras sombras, su gobierno, estamos hablando de su gobierno, en el levantamiento, otro levantamiento que desembocó en su asesinato y en su colgamiento trágico de un farol de la Plaza Villarroel, jugaron un papel importante los universitarios. Y este libro, este folleto, es publicado al año siguiente de esa muerte de Villarroel. Y él se refiere a la autonomía universitaria. Vamos a dar lectura a este capítulo para concluir
con Nación Digital de hoy, dice lo siguiente. Además viene muy al canto porque está en el tapete también el tema de la autonomía universitaria. Hoy en discusión va a haber una reunión del presidente Luis Arce Catacora con los rectores de todas las universidades del sistema universitario boliviano en los días posteriores. Vamos a estar atentos a las conclusiones. Hoy la universidad está en decadencia, es la verdad. No investiga nada, no produce nada. Todas las universidades tienen hoy en día un área de investigación muy pomposamente denominada Dirección de Investigación Científica, etcétera y etcétera, pero no se produce absolutamente nada. Cuando el país necesita de estas investigaciones en lo histórico, en lo social, por ejemplo, cuando se estaba ventilando el proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿dónde estaban las universidades? ¿Qué investigación se hizo? ¿Qué propuesta se lanzó? Ninguna. Sin embargo, todas tienen una pomposa dirección de investigación. Autonomía universitaria, dice Franz Tamayo. Otro punto de acusación contra mí. En 1930 yo fui enemigo de la autonomía universitaria. En 1947 sigo siéndolo. Pero esa no es la cuestión central y fundamental. Bajo el régimen democrático que nos gobierna, la libertad de opinión está consagrada. Así en el caso, yo opiné y sigo opinando en contra. Otros ciudadanos libres como yo están por la afirmativa, y la ley respeta y garantiza todas las opiniones, y no se diga que la autonomía es ya ley del Estado y por tanto intangible a toda opinión. Véase cómo en Inglaterra, hoy mismo, Churchill sigue combatiendo las reformas socialistas de Attlee, aun siendo estas leyes del Estado. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que la autonomía universitaria está fundada sobre uno de los mayores crímenes que se ha cometido en Bolivia contra el pueblo y contra la democracia. Está fundada sobre el referéndum estafa impuesto al país por el gobierno militar de 1930. El referéndum a base de voto blanco que constituyó entonces el escándalo de los juristas de América y la vergüenza de todo el derecho democrático en el continente. Así lo expuse en 1931 y fue con tal motivo que predije las posibles reacciones del pueblo vengador de tanto ultraje. Esta y no otra es la cuestión. Cuando me opongo a la famosa autonomía, no habla tanto de ella cuanto del referéndum estafa sobre la que está basada. Y ahora aquí está mi previsión. El pueblo que lentamente está ya dándose cuenta de la estafa que significó tal referéndum, de cómo con el mismo se lo expolió de su soberanía política y de su derecho para gobernarse y de sus dineros fiscales, el pueblo ciertamente pedirá cuentas un día, como ya ha pedido tantas otras cuentas. Debo decir que probablemente yo no veré ya ese día, pero ese día vendrá. Y aquí una palabra de mi juventud batalladora. A buen entendedor, salud. Muchas gracias amigos y amigas por su atención. Nos vemos mañana en otra edición de Nación Digital. Vamos a estar haciendo seguimiento a la reunión que vaya a tener lugar entre el presidente, el gobierno nacional y los rectores de la universidad. Están en pie de lucha, la universidad pública está en pie de lucha contra otra ley. Hoy ya no es el Congreso el que revisa las leyes, el que las critica, las abroga o las deroga. Hoy son directamente los sectores involucrados, la universidad, etcétera, los que deciden de la cuestión en las calles. Hoy estamos viviendo ya en un régimen de acción directa, al mejor estilo trotskista, a la acción directa. Hasta mañana, amigos, con otra edición de Nación Digital.